etapa. Se completará el 100% del entubamiento y la pavimentación. Si la radio te da algunas posibilidades en la vida de encontrarte con gente que te ha influenciado, te ha marcado, te ha gustado, has compartido y has admirado, bueno, hoy es un día de esos. Hoy la radio municipal de Florencio Varela, esta radio no comercial, pertenece a la municipalidad y tiene como finalidad difundir la cultura, el arte de los artistas y los artistas. Y bueno, y hoy tenemos la posibilidad de contar con un gran referente en muchos aspectos para una generación, quizás para las últimas. Él es Pablo Marchetti, quien nos atendió desde su casa, su lugar en el mundo tan gustoso. ¿Qué tal, Pablo? Gracias. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Gracias por la presentación. Un placer estar charlando con ustedes. Placer, además, que salir en la radio pública de Florencio Varela. Muchos grandes artistas, gente querida, amigos como la orquesta La Vidú, por ejemplo. Seguramente hablaremos de Los Redondos, gente del tango que hace grandes versiones ricoteras, además una hermosa versión de Gil Trabajador de Hermética. Así que me encanta estar aquí charlando con ustedes. Un placer, gracias. Gracias. Y bueno, sabemos que estás en una etapa, en un momento donde estás presentando un libro, ¿no? Uh-huh. Que abordás sobre un grupo de artistas que significan tanto para tanta gente, ¿no? Sí. Y eso es como sí. Hacer el solo de David Gilmour, ¿viste? Que todos lo conocen, todos saben el Confortable sí. Nams, lo saben de memoria, así que no podés equivocarte. Sí, espectacular. A ver, nos pasó una cosa muy particular ya hizo en diciembre 20 años que terminó una revista que se llamó La García, una revista que fue muy efímera, sí. Duró casi 3 años, ni llegó a durar 3 años, salió 2 años y pico, sin embargo, me parece que marcó una época o marcó a mucha gente en el rock argentino, y esto lo supe después, no es que me quiero hacer, ¿no? El que hice una revista, que son esas cosas que con los años te das cuenta. Yo sí lo disfruté muchísimo, y tuvimos la posibilidad de acercarnos a bandas increíbles, a bandas admiradas, a bandas que marcaron nuestras vidas, que marcaron mi vida, como Los Redondos, ¿no? Y tuvimos el enorme placer de hacerle 3 entrevistas allí a Los Redondos. Cuando hablo de Los Redondos estoy hablando del Indio Solari y de Sky Bellinson y de la Negra Poli. Y se dio también la casualidad de que la última entrevista que le hicimos siempre con Humphrey Sillo y con Martín Correa, fue la última entrevista que ellos dieron. No solo eso, esa misma noche, que fue una noche alucinante, estuvimos casi, 6 horas charlando en total, grabadas son 3 horas y pico de entrevista, pero hubo muchísimo tiempo después que nos quedamos, antes y después. No recuerdo otra noche de haber tomado tanta cerveza como esa noche yo, y los vimos a los 3 irse abrazados, y pensábamos que estaban todo bien, además sabíamos que ellos no se veían hace un tiempo, pero el Indio había llevado nuevas canciones, como que estaba todo bien, se fueron a la casa de Sky y de la Negra y se pelearon fuerte, pero esto nos íbamos a enterar después, que esa iba a ser la última noche de Patricio Rey, tal cual el nombre el título del libro, ¿no? Nos íbamos a enterar después porque en ese momento las excusas fueron otras. Seguro. ¿Jorge? Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Pablo. Jorge Flores te saluda. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Adhiero las palabras de Gustavo también, La García, y toda tu trayectoria realmente nos marcó a muchos, ¿no? Ciertos periodistas, yo en este caso soy periodista de rock también, así que La García siempre, al día de hoy también, es también para revisar, ¿no es cierto? Cuando alguien necesita saber algún dato específico, recurre a La García, que era una revista emblemática. Pero quería ir directamente ya al tema del libro. La charla en realidad se extiende durante varias páginas por distintos tópicos, ¿no es cierto? Los conciertos, los métodos de grabación, atentados a Torres Gemelas. Sí. Se nota, ¿no es cierto?, que hay una fuerte presencia de Solari, como que Sky toma la palabra en forma acotada, digamos. En algún momento, si bien se nota que hay pasajes
que muestran diferencias internas, ¿se dieron cuenta ustedes en algún momento o fue después de todos estos años que se dieron, bueno, que vieron que realmente podía ser la última nota de ellos? No, vos sabés, Jorge, que Jorge, Gustavo, ni en pedo nos dimos cuenta en el momento. Para nada. Nosotros nos fuimos, es más, Martín nos dice a Humphrey y a mí, miren, miren, y los vimos en esa foto que no pudimos sacar porque no teníamos celular con cámara, no había nada de eso en ese momento, pero los vimos irse ahí abrazados y esa fue la imagen que nos quedó. Como que había buena onda. A ver, después con el diario del lunes, sí, con el resultado puesto, uno puede decir, hablar de del montón de diferencias que hay. Si uno lee esa nota, que está toda la charla completa, está en el libro, La última noche de Patricio Rey, te vas a dar cuenta que hay muchísimas diferencias, pero son ese tipo de diferencias que a ver, ya las habíamos notado en entrevistas anteriores, siempre supimos que tenían estilos diferentes, formas de pensar diferentes, que iban, qué sé yo, desde distintas miradas sobre Cuba, por ejemplo, hasta distintas miradas sobre los viajes. El indio era siempre alguien que iba siempre a Nueva York. A él le gustaba la vida urbana, decía que acá no podía tener, en Buenos Aires ya no podía tener buena vida urbana, ni en la Argentina. Entonces se iba a Nueva York, que era la ciudad que lo marcó, y siempre se iba a Nueva York. O sea, se había ido a veces a alguna playa, siempre se iba a Nueva York. La Negra y Sky viajaban por el mundo, les gustaba viajar, qué sé yo. Hablamos de Finisterre, por ejemplo, ¿no? El último bondi a Finisterre. Ellos habían ido a Finisterre, habían ido a Marruecos, habían ido a un montón de lugares que el indio no. Y también había diferencias en cuanto a la música. El indio estaba como muy enganchado con con las producciones de música electrónica, con la música de edición, y Sky era quien seguía llevando la banda. O sea, la banda, el indio ya no ensayaba con la banda, era Sky quien tocaba con la banda. Entonces había muchísimas diferencias de todo tipo, pero esas diferencias en los grupos humanos muchas veces funcionan como parte de la dinámica de un grupo. O sea, hay mucha gente, qué sé yo, Mick Jagger y Keith Richards pueden ser los tipos que tienen montones de diferencias. Sin embargo, los Rolling Stones están más allá de todos, incluso se han bardeado públicamente en momentos en que estaban en un parate. Pero cuando tenían que volver los Rolling Stones, hicieron discos solistas, hicieron un montón de cosas. Ahora, cuando tenían que volver los Rolling Stones, volvían los Rolling Stones, no importaba las diferencias, no importaba si Mick Jagger se la pasaba haciendo gimnasia y bailando, o si Richard estaba esnifando las cenizas de su padre, ¿no? O sea, no importaba, había una cosa superior. Entonces, nos pareció que podía ser parte de esa dinámica. No, la última noche de Patricio Rey fue para nosotros, esa última noche, algo que se armó mucho tiempo después. El libro se fue armando con los años, y cuando fuimos tomando conciencia de la dimensión que había tenido esa noche, que había sido la última, que se habían peleado, porque en el momento el anuncio se suspende por las cosas por la situación del país. Y suspender un recital en la Argentina en diciembre de 2001 y era la cosa más lógica del mundo, era mucho más sensato suspender que hacerlo. Entonces no había allí un motivo que vos digas, había una pelea. Nos enteramos muchos años después, cuando Sky saca su disco solista, empiezan las peleas, y la confirmación fue cuando sale el libro de Memorias del Indio, de conversaciones con Marcelo Figueras, donde él ratifica que fue esa noche en la que se pelearon, inclusive hace mención a la entrevista que le hicimos en la García. No vimos nada de eso nosotros. Lo interesante también del libro, que el libro incluye 3 textos introductorios, uno de cada autor, ¿no es cierto? Pero Sí. cada uno, claro, en diferentes etapas, porque vos, Pablo, lo conociste ya terminando el under, Martín ya cuando estaban en obras, y Humphrey ya masivos. Contanos Claro. un poco cómo fue ver vos, ¿no es cierto? Esa parte, ese último coletazo del under de Los Redondos.
Claro, yo los llegué a verlos en lugares chicos, los redondos, cosa que Humphrey Martín no, también por una cuestión de edad, o no sé, yo los vi, bueno, estuve, parece, ¿no? Parece que estoy jactándome de algo que mucha gente, pero realmente estuve la noche en la que subió Luca en Cemento a tocar, a cantar Criminal Mambo, por ejemplo, pero los había visto... en el Shirgu, los vi eh, en el Paracultural, lo que era, fue muy loco, es muy loco porque yo años después hice radio allí en ese mismo lugar, ¿no? O ahí al lado, que eso finalmente lo compró el grupo Octubre, el Suter, hice radio en la 750, pero ahí en el sótano los vi a los redondos, o sea, los vi en Palladium en la presentación de Octubre, los vi en lugares chicos, y de hecho me había como después que los vi en Racing, era como que la propuesta de ir a grandes estadios y hacer grandes distancias como que no me atraía tanto y me distanció un poco de los redondos. Y fue el momento en que por ahí Humphrey y Martín más lo siguieron más y ellos lo seguían más en la García. Así que sentimos como que también había una necesidad de presentarnos, ¿no? De presentar como las credenciales de ricotero, de dónde somos ricoteros y de dónde nos pega todo esto. Esto que en definitiva es una identidad argentina, como dice Humphrey siempre, que solo encuentra una comparación con el peronismo, ¿no? Es una identidad argentina ser ricotero y los tres nos consideramos ricoteros, estamos atravesados por esa identidad, entonces necesitamos eso, dar cuenta como una presentación. ¿Quiénes somos estos tres que llegamos a hacer la última entrevista? Bueno, somos esta persona que tuvimos este vínculo con los redondos y dar cuenta también de lo que significan los redondos a través de nuestras vidas. Y por supuesto después un contexto que tiene que ver con esto, con qué pasó esa última noche, ¿no? Con todo lo que se publicó al respecto, porque el libro es un libro justamente de un instante. Es un libro de un instante y en ese sentido encuentro parecidos y encuentro como referencias y libros que nos sirvieron de referencia y lo siento como libros hermanos. El libro El Partido de Andrés Burgo, que es un libro que trata sobre el partido Argentina-Inglaterra del Mundial 86, o el libro, justamente dos libros de fútbol, los que voy a tomar como referencia, o el libro El Partido Rojo de Claudio Gómez, que es un libro que trata sobre la final entre Independiente y Talleres en 1978, antes del Mundial 78, y que también da un contexto social y político. Son esos instantes que te permiten analizar fenómenos atravesados por lo social, por lo político, por lo cultural, y me parece que la última noche de Patricio Rey, la última noche de esta banda que generó, insisto, una identidad en la Argentina solo comparable con el peronismo, y bueno, ameritaba poner el foco en ese instante y más habiendo sido testigos Claro. de ese instante. Y Pablo encima le va sumando condimento, ¿no? 2001, diciembre, claro. Los redondos. Claro. Vos que venís claro. de pasar de verlos en el under a después ver el nacimiento del mito ese, ¿no? Claro. Y todo eso. Y vos claro. Estar en el lugar indicado, porque sin saberlo, porque para vos era una entrevista importante, pero sabías que claro. El año que viene podía haber otra. Exactamente, o sea, nunca es una entrevista más hacerle una entrevista a los redondos. Claro, hicimos 3 y nunca es una entrevista más, pero de alguna manera, teniendo el contexto ese, que no es una entrevista más a los redondos, fue una entrevista más a los redondos para nosotros, digo. Tuvo la particularidad de que era para el show de Santa Fe, entonces ellos siempre elegían, ¿no? Cada vez que daban un recital, que sacaban un disco, daban un par de entrevistas, y esa vez nos dieron solo a nosotros, solo a la García. Y entonces, bueno, se dio esto, de que era la última, sumo datos, o sea, era diciembre de 2001, insisto, por eso a nosotros no nos sorprendió que se haya suspendido, que hayan dicho que se suspendía el show, pero también otro dato, que aparte la entrevista está atravesada por esto, porque antes hablaba de Nueva York, esto fue en octubre de 2001, acababa de ser el atentado a las Torres Gemelas, ¿no? Entonces, o sea, hay un montón de cuestiones nacionales, internacionales, de coyuntura de todo tipo que atraviesan a
a esta entrevista, más allá también de lo artístico, de lo musical, un indio totalmente fascinado por la música de edición, que habla de artistas, qué sé yo, que estaba copado con Massive Attack, estaba copado con Moby, estaba copado ¿no? con artistas que no tienen absolutamente nada que ver con lo que uno imagina, con el imaginario ricotero, ¿no? O lo que es la identidad ricotera en la Argentina. Sin embargo, él estaba allí y me parece que también, visto otra vez con el diario del lunes, sabiendo que se separaron, ves claramente cuáles son las diferencias, ¿no? Los rumbos que tomó cada uno. Esas diferencias están allí. Son dos artistas fenomenales que me siguen cautivando individualmente. También sus obras me siguen fascinando individualmente. Pero estaba claro que había, por el lado de Sky, un lado más... de pulso sanguíneo, digamos, y del indio pues, un mayor toma por un camino de la música de edición, también el indio tomando el mito ricotero, ¿no? Y esa masividad, y Sky tocando en lugares más chicos, más tranquilos. O sea, pensemos que el mismo año que el indio saca su primer disco solista, Sky saca su segundo disco solista, ¿no? Muchas cosas que están allí, que bueno, después se pueden, o sea, podemos decir, pero claro, sí eran dos tipos diferentes, ¿no? Y cómo no iban a tomar estos rumbos. Ahí está. Hablaste de peronismo y te voy a hacer entrar, a ver, hay una pequeña grieta. Es una pequeña grieta, pero hay una consideración con respecto a malos entendidos, ¿no es cierto? En cuanto a los redondos populares frente a Soda, chetos o modernos. ¿Por qué? Porque Soda Stereo está propuesto para ingresar al Salón de la Fama del Rock and Roll, probablemente el año que viene sea el año. Contanos un poco esta consideración, ¿qué te parece a vos? A mí me parece un malentendido fascinante para analizar desde muchos puntos de vista, que creo que tiene que ver más con aspectos sociológicos que con aspectos musicales. O sea, yo no veo una diferencia musical tan grande entre Soda Stereo y Los Redondos, realmente, no veo un abismo, qué sé yo, no estamos hablando, no sé, de Hermética y Miranda, qué sé yo, que digo, bueno, sí, claro, ahí veo una diferencia mayor. Digo, no es tanta la diferencia musical como sí la diferencia de identidad, y me parece que esto tiene que ver con el camino de independencia que hacen Los Redondos, de no aparecer en los medios, de tener de mantener esa cuestión que me parece que hoy retoma, o sea, la banda que toma esa senda claramente es La Renga, ¿no? De ser un fenómeno, a pesar de lo masivo, del público enorme que lograron tener, seguir manteniendo una condición de culto, de banda de culto, para iniciados, ¿no? Digo, hoy Los Redondos son demasiado masivos, pero en el caso de La Renga, que lo que sucedía con Los Redondos antes de separarse, hasta que aparecieron en televisión y apareció toda la cuestión con la barría y todo eso, por ahí creo que a Sky no lo reconoce. De hecho, Sky puede andar por la calle tranquilamente y no nos reconoce mucho, ¿no? Es lo que pasa con el Tete. ¿Qué sé yo? El Tete lo conoce la gente que sigue a La Renga, pero por fuera de eso, que ellos se le pueden confundir con Jack Sparrow, no sé. O sea, no es que no es alguien muy conocido, ¿no? Entonces, tenía eso. Pero me parece que es una cuestión más insisto, que tiene que ver con lo sociológico, con lo cultural, que estrictamente con lo musical. De hecho, una de las cosas, uno de los lugares comunes que hay sobre la poética del Indio Solari es que sus letras son incomprensibles o son muy crípticas, ¿no? De alguna manera es medio spinetiano en ese sentido, ¿no? O sea, digo lo que se dice, ¿no? Lo primero que salta cuando uno piensa en la lírica de Solari. Y bueno, es como Spinetta, es un poeta, pero un poeta muy críptico, que a veces
qué sé yo, hay que analizarlo e interpretarlo, no es nada directo, nada de lo que los fans de Los Redondos hacen como cosa directa, que es esta cuestión de la pasión, del aguante y no sé qué, se da en la letra de Los Redondos. Los Redondos en ningún momento hacen ese No. tipo de concesiones. Entonces, de hecho, a mí siempre me llamó la atención el hecho de que el Indio, en todas las entrevistas que les hicimos, él siempre decía, somos un producto de la clase media. Él se hacía cargo de que eran producto de la clase media y de una clase media intelectual. Nunca vendieron otra cosa, nunca la fueron de ser marginales de la sociedad, ¿no? ¿Qué sé yo? No, Nunca y además fueron da Piti Álvarez. el condimento justo para cualquiera que quiera ser un erudito en las letras de Los Redondos, porque que no se entiendan nos da el lugar a todos ser unos expertos en querer de contar qué quiere decir, y en realidad es poesía que cada uno la interpreta de su manera. Por supuesto, a mí me fascina cómo escribe el Indio, ¿eh? Claro. Me encanta y me parece alucinante. Ahora, justamente no es sencillo y a veces es cuestión de interpretarla y no puedes leerla de manera lineal, sino que bueno, te atraviesa como la buena poesía y como la alta poesía, y eso es lo que yo celebro también de la lírica de Solari, pero no hay ninguna concesión al Pablo, respecto a ese mito popular. Sí, sí. volviendo un poco al efecto y a la masividad que generaron Los Redondos, a partir quizás de esa época, de la última época, y después lo que logró el Indio solista, ¿no? Con su carrera, ¿qué fue lo que le pasó al rock, a la escena del rock, para lograr eso con un artista, ¿no? Que ya tenía todo su manto, ¿no? De misterio y todo, y de glamour, como se dice. ¿Qué le pasó a la escena del rock para lograr eso? Y después todo lo que sucedió entre medio de todo eso, ¿no? Desde Cromañón, desde Olavarría, desde un montón de otros hechos que nos hicieron adelantarnos y retroceder. ¿Cómo lo ves vos a todos esos 20 años que vinieron después? A ver, yo creo que no se puede estar añorando cosas que no, que no son o que no fueron o que no pudieron ser, ¿no? Me parece que el rock se reinventó permanentemente eh, y sí, sucedieron algunas cosas muy terribles y que nos pueden hacer llevar a reflexionar sobre algunas cosas que, que veíamos como muy, a ver, como muy la identidad ricotera de la que hablábamos recién, ¿no? Sí. Esta pasión, estas cuestiones que nos apasionan y hacen de Los Redondos el fenómeno que son. Bueno, si se desbordan demasiado y se puede ir todo al recarajo, ¿no? Y pasa a veces por el hecho de cuidarnos, ¿no? O sea, cómo mantener el equilibrio entre lo disruptivo rockero, lo que hace que el rock tenga algo de riesgo, algo de ruptura, algo que va en contra de determinados mandatos sociales y por otro lado tampoco hacernos mierda por eso, ¿entendés? Tampoco destruirnos por eso. Entonces, a veces me parece que nos bandeamos un poquito, y lo digo en primera persona porque también quiero hacerme cargo en este sentido, no porque me sienta responsable, sino porque no me quiero hacer el boludo, ¿no? En lo que pudo haber sumado y me parece en estas cosas colectivas siempre tenemos que asumir responsabilidades. A veces, viste, a veces se confunden algunas cosas como lo que
pasa en los fenómenos masivos, donde se juega con determinados aspectos que tienen que ver con representaciones de la violencia, y esto por ahí se termina confundiendo con una violencia real, y todo se va a la mierda. Y en el rock me parece que sucedió algo de eso, ¿no? En el fútbol claramente sucedió algo de eso, y en el rock me parece que claramente también sucedió algo de eso. Pero también hay que dejar de lado cualquier sensación de estar añorando, ¿no? Porque si no estamos cayendo o sea, escuchemos a los jóvenes de ayer de Charlie y vamos a entender que vamos a estar cayendo en lo mismo que le criticábamos a los tangueros en algún momento, el rock le criticó a los tangueros, cuando el rock justamente lo que supo hacer es tomar del tango una lírica. Antes hablé al comienzo cuando les contaba, les hablé y les agradecí de la radio pública de Florencio Varela, hice mención a la Bidú, ¿no? Claro. Me parece que hay una conexión, o sea, parte de por qué el rock es una identidad argentina. El rock argentino es parte de una identidad argentina, más allá de que el rock es una música nacida en Estados Unidos, en Inglaterra, en un mundo anglosajón, es porque hay un vínculo y hay una... el rock argentino tiene sus raíces, su tradición, no solo en el rock extranjero, sino también en el tango, ¿no? En cosas que pasaron acá. Líricamente el rock se hizo cargo de eso. Entonces, si vamos a caer en el mismo cliché de ver no, ya no hay buen rock y todo eso, me parece una cagada. Sí, tenemos que hacernos cargo de la mierda, de la violencia y de cosas que no están buenas, y aprender a no perder esa rebeldía y esa representación de lo disruptivo que tiene el rock, pero sin hacernos mierda, y pensar también que hoy hay muchos encuentros rockeros, qué sé yo lo escucho a Woz con Ricardo Mollo, y a mí me vuela la cabeza, y yo creo que ahí hay una tradición rockera, como antes podía haber una tradición tanguera en Manal haciendo Avellaneda Blues. De modo que hay... que el rock está, me parece que está dando muy buenas señales de vida, y no hablo solo de lo masivo y de los números, hablo de una poética y de unos riesgos artísticos que siempre tomó el rock argentino, y celebro que lo siga tomando. Si hablamos de Los Redondos y también hablamos de Solari, también ingresa un poco la política y se ve en el libro. ¿Por qué? Porque Solari, o sea, hubo un cambio notorio en Solari a lo largo de este tiempo, porque él declara, ¿no es cierto?, que los artistas no sé si debemos manifestarnos claramente en nuestra ideología, y de ahí salta de repente a gritar 678 en TN, no sé si recuerdan, bueno, para los oyentes, contanos un poco cómo fue justamente, bueno, ver esos dos pasos. Ustedes vieron el de la primera reflexión, de ahí saltar a la última. Contanos un poco qué te pareció eso. Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que decís, Jorge. Creo que hay A ver, me parece al Indio, y no me quiero poner en esto en explicar lo que le pasó al Indio, él sabrá y lo dijo un montón de veces, no voy a ponerme a explicar yo, pero sí lo que vos decís. En el libro hay como un escepticismo así total, antipolítica, un discurso del Indio muy atravesado por el que se vayan todos de aquellos años, y vimos después que al Indio lo que le pasó fue el kirchnerismo, básicamente. Se ve en el Indio Solari claramente el cambio que produjo el kirchnerismo en cuanto a introducir determinados debates que venían siendo hasta ese momento parte de los márgenes, y pasaron a la centralidad de la política. Eso me parece que es un dato, digo, a mi entender, totalmente, estoy diciendo algo totalmente objetivo, algo que sucedió. Después, que a alguien le guste más o menos, yo realmente celebro, obviamente, que se dan esos tipos de debates de los márgenes, se puedan llevar al centro de la escena política y al centro de la escena de los debates nacionales. Y me parece que lo que hace el Indio es eso, lo que
aparentemente hace cambiar al indio su posición, tiene que ver con eso, con que eran cosas que venían tratándose en los márgenes y que jamás pensábamos que iban a ser parte central de la política argentina. Que yo pienso en cómo se resolvieron determinadas cuestiones que tienen que ver con la lucha histórica de los organismos de derechos humanos, hasta el debate de la propiedad de los medios de comunicación, ¿no? Claramente, digo, dos temas, podría nombrar otros, pero digo dos temas que tienen mucho que ver con lo cultural y con lo comunicacional, donde hubo un cambio totalmente, iba a decir radical, pero aquí por ahí la palabra significa otra cosa, pero creo que se entiende, se entiende a dónde Pablo, bueno, desde ya queremos agradecerte estos minutos y bueno, para nosotros es un gusto, primero principal, hablar en una radio con alguien que hace radio también es un gusto y también un desafío, ¿no? Y hablar de música, de Los Redondos, de periodismo, de sensaciones, y no hablamos de humor, que nos quedó pendiente ahí. Pero bueno, tenemos mucho más para poder charlar con vos y vamos a seguramente a estar molestándote muy pronto, seguro, porque sos tan generoso que vamos a aprovecharnos, ¿eh? Gracias. Cuando gusten, Gustavo, Jorge, gracias, un placer charlar con ustedes y cuando gusten, aquí estoy, realmente gracias y un abrazo, un saludo a toda la gente de Florencio Varela. Vamos a pasarle la información a la gente, cómo puede acceder al libro. Esto ya está a la venta, es por encargo, Sí. hay redes, hay virtualidad. El libro se consigue en librerías porque lo sacamos con una editorial, fue una decisión nuestra también sacarlo por una editorial independiente que nos gusta muchísimo, que es Gourmet, Gourmet Musical, es una editorial de libros de música, que aparte fundó Leandro Donoso. Leandro Donoso fue parte de la redacción de La García, es un experto en música, aparte tiene, la editorial Gourmet puedes encontrar un libro de Sandro, un libro de los Gardelitos, un libro de Gershwin, un libro de Mozart, o sea, es la música en todo sin ninguna clase de prejuicio y en el sentido más amplio del término, así que es una editorial muy, muy buena, queríamos que saliera por ahí, no queríamos que fuera en una editorial ni multinacional ni nada, sino hacerlo en una editorial independiente y lo hicimos por Gourmet Musical, pero Gourmet Musical tiene una muy buena distribución, está en la mayoría de las librerías, si no buscan en redes o en la página de Gourmet Musical y allí lo pueden conseguir. Buenísimo. Este libro, La Última Noche de Patricio Rey. Ahí estaremos. Bueno, Pablo, gracias y bueno, te deseo lo mejor, te deseamos. Sí, Jorge. Sí, puedo hacer perdón, cortita, la última pregunta. Montevideo es una parte en el libro, ¿no es cierto? Sí. O sea, es un tema, bueno, ahí se presentó Momo Sampler en Uruguay. En ese instante, el indio lleva 6 temas, ¿sí? A Sky para un futuro disco. ¿En algún momento supieron o pudieron saber, averiguar cuáles fueron esos temas? No, para nada. Había un hermetismo, en ese momento había un hermetismo total. O sea, imagínate que no tenemos fotos nosotros con ellos porque no pudimos, o sea, no querían sacar la foto. Ahora vemos que el indio comparte fotos de cualquiera en sus redes sociales y no lo podemos creer, pero era un hermetismo total, ¿no? Sabemos que ellos hacía mucho que no se veían, con lo cual también fuimos testigos de unas charlas, o sea, parte de toda esa charla fue una charla entre ellos y ponerse al día con varias cosas y en ese momento, digo, también para retomarlo del comienzo, ¿no? Esta cuestión que no estaba en sus planes pelearse, sino que ya estaban planeando un nuevo disco, pero no tenemos ninguna pista sobre cuáles fueron esos temas ni nada de eso. Seguro. Bueno, así pasó la última noche de Patricio Rey, ¿no? Ahí podemos acceder a todo lo sucedido esa noche, contados por sus protagonistas, ¿no? Así que gracias, Pablo, y bueno, te deseamos lo mejor en todo lo que emprendas. Dale. Gracias, abrazo Gustavo, abrazo Jorge, muy linda la charla, gracias. Así pasó Pablo Marchetti, ni más ni menos, un referente de la cultura,